Phil, cariño, tengo una sorpresa maravillosa para ti, anunció mi esposa Carmen, levantando su copa de vino en la mesa del comedor de sus padres. Su sonrisa brillaba bajo la luz de la lámpara de cristal de la casa de Beverly Hills, mientras toda la familia Martínez se volvía para observarnos. Vendí tu barquito por $75,000 mientras estabas en Washington. ¿El dinero de esta comida? Viene de la venta. Al menos una cena está garantizada. Las palabras salieron de su boca con la naturalidad de quien comenta el tiempo, pero me golpearon en el pecho como martillazos. El barquito era mi yate de 42 pies, un azimut que había comprado tras 3 años de ahorro y trabajo duro como especialista en conformidad marítima para el Departamento de Seguridad Nacional. Me llamo Phil Harrison y a mis 35 años, acabo de descubrir que mi esposa desde hace 8 años vendió ilegalmente mi propiedad registrada a nivel federal por una fracción de su valor real. Pero mientras ella sonreía, esperando mis aplausos por su iniciativa financiera, yo permanecí en silencio, con mi teléfono ya vibrando en el bolsillo con una llamada que lo cambiaría todo. La familia Martínez estalló en júbilo. Su padre, Roberto, aplaudió lentamente, con ese aplauso condescendiente que yo conocía bien. Por fin, Carmen ha tomado una decisión inteligente. Los barcos son agujeros en el mar en los que se tira el dinero. Su madre, Isabella, le tocó el brazo a Carmen con aprobación maternal. ¿Qué esposa tan inteligente eres, mija? Los hombres y sus juguetes caros. Es hora de ser práctica. Su hermano menor, Diego, silbó con admiración. ¿$75,000? Tío, con eso se puede comprar un coche decente. Mucho mejor que esa cosa flotante. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que Carmen, con su arrogancia característica, había ignorado por completo cuando falsificó mi firma en los documentos de transferencia. Mi yate no era solo una propiedad personal. Era un activo registrado en el Sistema Nacional de Identificación de Embarcaciones del DHS, clasificado como equipo de seguridad nacional debido a mi trabajo en la patrulla costera. Vender esa embarcación sin autorización federal no era solo un robo. Era un delito federal. Sentado a esa mesa, rodeado de personas que habían convertido mi humillación en un deporte familiar, sentí que mi teléfono vibraba de nuevo. Esta vez, reconocí el número. La agente Rebecca Torres, de la División de Delitos Marítimos. Una mujer a la que había ayudado en docenas de casos a lo largo de los últimos 5 años. Disculpen, murmuré, levantándome de la mesa. Tengo que atender esta llamada. Carmen ni siquiera levantó la vista del plato, demasiado ocupada recibiendo elogios de la familia por su brillante decisión empresarial. Roberto explicaba cómo las mujeres inteligentes siempre saben cuándo recortar gastos innecesarios, mientras Isabella planeaba cómo gastar el dinero de la venta. Caminé hasta la terraza de los Martínez, donde el aire nocturno de Los Ángeles traía el aroma a jazmín de los jardines perfectamente cuidados del barrio. A través de las ventanas francesas, podía ver a Carmen gesticulando animadamente, contando a sus padres cada detalle de cómo había tomado finalmente el control de las finanzas de la familia. Agente Torres, contesté, manteniendo la voz baja. Phil, tenemos un problema. El sistema de seguimiento marítimo activó una alerta roja hace 2 horas. Su embarcación fue transferida sin las autorizaciones necesarias. ¿Sabe usted algo de alguna venta? Miré a través del cristal a Carmen, que ahora sostenía un documento oficial, probablemente el contrato de venta, exhibiéndolo como un trofeo. Su caligrafía había mejorado significativamente desde que había practicado mi firma. No, agente Torres. No he autorizado ninguna transferencia. Hubo una pausa significativa al otro lado de la línea. Phil, esto constituye una apropiación indebida de propiedad federal. Estamos movilizando un equipo de investigación ahora mismo. Manténgase disponible. ¿Y Phil? No deje que los sospechosos sepan que estamos en camino. Si te está gustando esta historia de venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucedió a continuación convirtió una cena familiar en una lección sobre las consecuencias de meterse con la propiedad del gobierno federal. Mientras Carmen continuaba con su celebración en el interior, yo sabía que acababa de confesar un delito federal ante una sala llena de testigos. Y en menos de 1 hora, nuestra vida matrimonial sería el menor de sus problemas. Volví a la cena como si nada hubiera pasado, pero mi mente ahora funcionaba en una frecuencia completamente diferente. Carmen continuaba con su triunfante actuación, exhibiendo los documentos falsificados como trofeos de guerra, mientras yo me sentaba en silencio, observando cada palabra incriminatoria que salía de su boca. Deberían haber visto lo fácil que fue, se reía,
gesticulando con la copa de vino. 3 días practicando su firma con sus viejos cuadernos de notas técnicas. La clave está en entender la presión que aplica en las curvas de las letras. Roberto asintió con aprobación paternal. Inteligencia práctica, nena. Eso es lo que separa a las esposas inteligentes de las que esperan permiso para todo. Lo que no sabían era que ese barquito no valía $75,000. Valía $280,000. Era un Azimut Atlantis de 42 pies, equipado con sistemas de navegación militar modificados que yo mismo había instalado para mi trabajo en el Departamento de Seguridad Nacional. Durante los últimos 5 años, esa embarcación se había utilizado en operaciones clasificadas de patrulla costera, probando nuevos protocolos de interceptación y sistemas de comunicación encriptados. Cada componente electrónico a bordo estaba registrado en bases de datos federales, desde el radar de penetración atmosférica hasta los transmisores de emergencia que operaban en frecuencias reservadas exclusivamente para agencias gubernamentales. Carmen había vendido equipo militar por una fracción de su valor a un comprador que ahora poseía ilegalmente tecnología clasificada. Phil siempre exageraba la importancia de ese barco, continuó Carmen, con su voz cargada del desdén que yo conocía tan bien. Sistemas de navegación especiales, comunicaciones militares, bla, bla, bla. Como si fuera algún tipo de agente secreto en lugar de un simple burócrata que analiza las regulaciones marítimas. Isabella se rió y le dio un golpecito en el brazo a su hija. Los hombres y sus fantasías de importancia. Hiciste lo correcto, Carmen. 75,000 es mucho dinero por cualquier barco usado. Diego levantó la copa en un brindis sarcástico. Por Carmen, por poner finalmente los pies en la tierra y tomar una decisión adulta. Me quedé callado, recordando cómo habíamos llegado a ese punto. Carmen siempre había mostrado una hostilidad creciente hacia mi trabajo, especialmente después de que empecé a recibir asignaciones que exigían confidencialidad operativa. Para ella, mi incapacidad para discutir los detalles de los proyectos era una prueba de que estaba exagerando mi importancia profesional. La verdad era que mi trabajo con el DHS se había vuelto cada vez más especializado. Había comenzado como analista de cumplimiento normativo básico, verificando que las embarcaciones comerciales cumplieran con las normas de seguridad federales. Pero mi formación en ingeniería naval y mi conocimiento de los sistemas electrónicos marítimos habían llamado la atención de los supervisores en Washington. En los últimos 3 años, me habían asignado a un proyecto especial para desarrollar protocolos contra el contrabando en la frontera marítima con México. Mi yate personal se había convertido en un laboratorio de pruebas no oficial, equipado con tecnología experimental que costaba más que la mayoría de las casas. Carmen había interpretado mi discreción profesional como arrogancia personal. Cada viaje de trabajo que hacía, cada llamada que tenía que atender en privado, cada documento que traía a casa en carpetas selladas alimentaba su narrativa de que me consideraba más importante de lo que realmente era. ¿Sabes qué fue lo mejor?, preguntó Carmen retóricamente, con los ojos brillando con malicia. El comprador ni siquiera hizo preguntas. Cuando le mostré los documentos que había preparado, simplemente transfirió el dinero. 75,000 en una tarde. Mi teléfono vibró discretamente. Mensaje de texto del agente Torres. Equipo movilizado. Llegada prevista en 45 minutos. El comprador ya ha sido localizado. La situación es más grave de lo previsto. La situación se estaba desarrollando más rápido de lo que había imaginado. El comprador, fuera quien fuera, ahora poseía ilegalmente equipo militar clasificado. Eso convertía un caso de apropiación indebida doméstica en una posible violación de la seguridad nacional. Roberto sirvió más vino, y su voz adoptó el tono profesoral que yo conocía bien. Philip, espero que entiendas que Carmen tomó la decisión correcta. Los barcos son pura depreciación. Dinero parado que pierde valor cuando podría estar invertido en algo productivo. Como la cartera de criptomonedas de Diego, añadió Isabella, sonriendo a su hijo menor. O la ampliación del restaurante. Inversiones reales que generan beneficios. Carmen asintió con entusiasmo. Exacto. Phil siempre ha tenido la fantasía de ser una especie de importante experto marítimo, pero al final del día, solo comprueba que los barcos pesqueros tengan los papeles en regla. La reducción de mi trabajo a comprobar papeles era típica de la relación que habíamos desarrollado. Carmen había construido una versión disminuida de mi carrera que justificaba su creciente falta de respeto, mientras yo intentaba mantener la paz doméstica sin corregir sus percepciones distorsionadas. Lo que ella no comprendía era que mi barquito había participado en operaciones que habían interceptado 3 intentos de contrabando de drogas en el último año.
Los sistemas que ella ridiculizaba habían ayudado a incautar 400 kilos de fentanilo y a arrestar a 17 traficantes internacionales. Diego se inclinó sobre la mesa, con una curiosidad aparentemente genuina. En serio, Phil, ¿por qué nunca nos has explicado bien para qué sirve todo ese equipo electrónico? Siempre me ha parecido un poco exagerado para pescar los fines de semana. Era una pregunta que no podía responder completamente, ni siquiera ahora. Los detalles operativos específicos seguían siendo clasificados, pero la ironía era dolorosa. La familia que me acusaba de exagerar mi importancia acababa de cometer un delito federal por subestimar precisamente esa importancia. Algunas cosas son demasiado complejas para explicarlas en cenas familiares, respondí diplomáticamente, una frase que había utilizado cientos de veces a lo largo de los años. Carmen puso los ojos en blanco de forma teatral. ¿Lo ves? Siempre igual. Siempre demasiado importante para incluirnos en tus grandes responsabilidades gubernamentales. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de la agente Torres. Me levanté de nuevo, dándome cuenta de que todos en la mesa me miraban con una mezcla de irritación y curiosidad. Lo siento, tengo que contestar. Carmen suspiró dramáticamente. Claro que sí. Debe ser alguna emergencia nacional relacionada con licencias de barco. La mesa estalló en carcajadas, pero yo ya me dirigía al balcón, donde el aire nocturno traía el perfume de los jardines de Isabella. La vista de Beverly Hills se extendía abajo, con puntos de luz que marcaban las casas donde otras familias cenaban sin imaginar que a kilómetros de distancia se investigaban delitos federales. Torres, contesté. Phil, la situación se ha agravado. El comprador es Víctor Kozlov, un empresario ruso con antecedentes de violaciones de exportación. Ya ha trasladado el barco a Long Beach, aparentemente preparándolo para su transporte internacional. Se me revolvió el estómago. Víctor Kozlov era un nombre conocido en los círculos de seguridad nacional. 3 investigaciones previas por intentos de adquirir tecnología militar estadounidense para su reventa en el mercado negro ruso. ¿Cuánto tiempo lleva con el barco? 6 días. Tiempo suficiente para documentar todos los sistemas y posiblemente extraer datos de los ordenadores de navegación. Carmen había vendido mi barco a un sospechoso de espionaje industrial. El equipo que ella había ridiculizado como fantasías de importancia, ahora estaba en manos de alguien que podría usar esa información contra Estados Unidos. Mientras procesaba las implicaciones, escuché risas provenientes del comedor. Probablemente Carmen contando otra anécdota sobre lo inteligente que había sido al deshacerse del juguete caro de su marido. En menos de media hora, los agentes federales llamarían a la puerta de los Martínez, convirtiendo esa cena de celebración en algo muy diferente. Y Carmen descubriría que sus fantasías de importancia marital se habían hecho realidad de formas que nunca había imaginado. A través de las ventanas francesas, observé a Carmen gesticular animadamente a su familia, probablemente describiendo cada detalle de lo inteligente que había sido al sortear mi supuesta terquedad. No tenía ni idea de que acababa de confesar espionaje industrial ante una sala llena de testigos. Torres, necesito más información sobre Kozlov, murmuré por teléfono, manteniendo la voz baja mientras Roberto brindaba dentro de la casa. Es peor de lo que imaginamos, Phil. Nuestro equipo de contrainteligencia lleva 18 meses vigilando a Kozlov. Dirige una sofisticada red de adquisición de tecnología militar estadounidense. 3 empresas ficticias, cuentas bancarias en 7 países, conexiones directas con agencias rusas. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántas personas están involucradas en su operación? Al menos 15 que hemos identificado. Entre ellas, 2 empleados del Departamento de Defensa que fueron arrestados la semana pasada por filtrar especificaciones de sistemas de comunicación naval. Carmen había vendido mi yate, equipado con prototipos experimentales, al centro de una red de espionaje internacional. Los sistemas de comunicación encriptada a bordo contenían algoritmos que le habían costado al gobierno estadounidense decenas de millones de dólares desarrollar. Hay más, Phil. Kozlov no actúa solo en transacciones como esta. Alguien proporcionó información sobre la embarcación antes de la venta. Detalles sobre equipos que no estarían disponibles públicamente. ¿Qué estás diciendo? Estamos investigando si su esposa fue abordada o si buscó activamente compradores para tecnología militar. El momento es demasiado sospechoso para ser una coincidencia. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo en el estómago. Carmen no había vendido mi barco por impulso. Alguien le había dado instrucciones específicas sobre cómo acceder y transferir un activo militar clasificado.
Volví a la cena con las piernas temblorosas, tratando de procesar la posibilidad de que mi esposa desde hacía 8 años pudiera estar involucrada en espionaje. El comedor de los Martínez nunca me había parecido tan surrealista. Cristal baccarat reflejando luz dorada, flores cuidadosamente arregladas, el aroma de un costoso postre francés contrastando brutalmente con la realidad de que los agentes federales llegarían en menos de 20 minutos. Phil, querido, me llamó Isabella, con esa voz cargada de dulzura artificial que yo conocía bien. Carmen nos estaba contando cómo por fin estás aprendiendo a ser más flexible con las cuestiones financieras. Diego se rió, balanceando su copa de vino. Tío, admito que siempre te he encontrado un poco paranoico con ese barco. Sistemas de seguridad, equipos caros, como si fuera una especie de base militar flotante. Paranoico era la palabra que la familia Martínez utilizaba para describir cualquier precaución que yo tomara. Cerraduras adicionales en las puertas, contraseñas complejas, documentos guardados en una caja fuerte. Todo era evidencia de mi ansiedad excesiva en sus mentes. Carmen asintió con entusiasmo exagerado. Exactamente. 3 años intentando convencerte de que solo era un barco, no Fort Knox. Afortunadamente, encontré a alguien que valoraba adecuadamente el equipo. La frase me dejó helado. Alguien que valoraba adecuadamente el equipo. No era un lenguaje natural para Carmen describir una venta casual. Era terminología técnica, el tipo de fraseología que aparecía en los contratos de adquisición militar. Roberto se inclinó sobre la mesa, adoptando su tono profesoral habitual. Philip, espero que esta experiencia te haya enseñado algo sobre la confianza conyugal. Los matrimonios funcionan cuando los cónyuges toman decisiones colaborativas. Colaborativas, repetí, probando la palabra. ¿Cómo falsificar firmas en documentos federales? La sonrisa de Roberto vaciló momentáneamente. Detalles técnicos, hijo mío. Lo importante es el resultado. Isabella tocó afectuosamente el brazo de Carmen. Nuestra hija ha demostrado una iniciativa real. ¿Cuántas esposas tendrían el valor de actuar con tanta decisión? La pregunta quedó suspendida en el aire como una confesión involuntaria. ¿Cuántas esposas tendrían, de hecho, acceso a los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y vender tecnología militar clasificada? La respuesta era sencilla, solo aquellas con conexiones o formación específica. Mi teléfono vibró con un mensaje de Torres. Hemos descubierto el origen del primer acercamiento. Kozlov fue presentado a su esposa por un intermediario en una fiesta benéfica hace 3 meses. Evento benéfico del Museo de Arte de Los Ángeles. Carmen figuraba como organizadora. 3 meses. Carmen lo había planeado durante 3 meses, no había actuado impulsivamente durante mi ausencia. Había sido reclutada o seducida por una sofisticada operación de espionaje que apuntaba específicamente a mi trabajo en el DHS. Diego interrumpió mis pensamientos, agitando dramáticamente el tenedor. Lo mejor de todo es que ahora tenéis capital real para invertir. Mi socio Marcus está lanzando una startup de criptomonedas que va a ser un éxito. 75,000 sería la inversión perfecta. Carmen sonrió, pero había algo forzado en su expresión. De hecho, ya he empezado a buscar oportunidades de inversión más estables. Estables era otro término extraño viniendo de Carmen, que siempre había mostrado poco interés en las finanzas complejas. Durante 8 años de matrimonio, había dejado la mayoría de las decisiones financieras en mis manos, alegando que los números la confundían. Isabella aplaudió con aprobación maternal. Inteligente, mija. La diversificación es clave para la seguridad financiera a largo plazo. Roberto asintió sabiamente. Exactamente. Carmen claramente lo ha pensado metódicamente. Metódicamente, era la tercera palabra en 5 minutos que no encajaba en el vocabulario típico de la familia Martínez. Estaban usando un lenguaje ensayado, frases que sonaban más a informes financieros que a una conversación familiar informal. Mi teléfono volvió a vibrar. Torres, llegaré en 10 minutos. Mantén a todos en el lugar. La situación se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Seguridad nacional. Las palabras resonaban en mi mente mientras observaba a Carmen servir un costoso postre francés, comprado con dinero obtenido vendiendo secretos militares estadounidenses. La mujer con la que había compartido 8 años de mi vida se había convertido en agente de una potencia extranjera. Pero había una pregunta que me atormentaba. ¿Carmen era una patriota ingenua manipulada por delincuentes sofisticados o una colaboradora voluntaria que había fingido ignorancia durante años?
La respuesta determinaría no solo su futuro, sino también el mío. Como experto en seguridad marítima casado con una posible espía, mi propia carrera estaba ahora bajo escrutinio federal. Mientras la familia Martínez seguía celebrando su victoria financiera, yo calculaba mentalmente cuántos años de prisión federal se enfrentaría cada uno de ellos por recibir conscientemente productos de espionaje. El dinero que financiaba esa elaborada cena no solo era robado, sino que era el pago por traición a la patria. Isabella levantó su copa una vez más. Un brindis por nuestra Carmen, por demostrar que a veces las mujeres saben más que los hombres cuando se trata de negocios. Todos rieron y brindaron, incluida Carmen, cuya sonrisa ahora parecía más una máscara que una expresión genuina. Evitaba mi mirada, concentrándose intensamente en su postre como si las fresas requirieran atención científica. Fue en ese momento cuando comprendí completamente la profundidad de la traición. No se trataba solo de dinero o de falta de respeto conyugal. Se trataba de lealtad nacional, confianza profesional y 8 años de vida compartida que ahora se revelaban como una mentira cuidadosamente construida. El sonido de los vehículos deteniéndose en la entrada de los Martínez interrumpió mis pensamientos. 3 coches con matrículas gubernamentales, sus luces discretas pero inconfundibles para quien sabía reconocerlas. Carmen finalmente me miró y, por un instante, vi algo más allá de la máscara de confianza, miedo real, puro e inconfundible. La verdadera pregunta ya no era si sabía lo que había hecho, sino si estaba preparada para las consecuencias que, literalmente, llamaban a la puerta. S.R.A. Harrison, mantenga la conversación natural, me susurró el agente Torres al oído a través de un discreto auricular que uno de los agentes me había entregado en el balcón. Deje que sigan confesando. Cuantos más detalles proporcionen, más sólido será nuestro caso. Volví a la mesa donde Carmen repartía documentos falsificados como si fueran certificados de logros. Había organizado una presentación completa, contratos de venta, recibos de transferencias bancarias, incluso fotografías de mi yate siendo cargado en un remolque. Phil, mira cómo lo he documentado todo profesionalmente, dijo, empujando una carpeta de cuero en mi dirección. 3 ofertas competitivas, análisis de mercado, incluso negocié el precio final. 75,000 fue lo mejor que pude conseguir. Roberto examinó los papeles con creciente aprobación. Carmen, este es un trabajo de calidad. Investigaste comparables de mercado, evaluaste condiciones, incluso organizaste el transporte. Mucho más eficiente que contratar a un corredor. Lo que no sabían era que cada documento que Carmen mostraba como prueba de su competencia era en realidad una prueba adicional de delito federal. Las fotografías mostraban equipo militar clasificado siendo retirado ilegalmente. Los recibos documentaban la transferencia monetaria de propiedad gubernamental sin autorización. Isabella tocó el brazo de Carmen con afecto. Mija, deberías considerar una carrera en ventas. Claramente tienes un talento natural para la negociación. Diego levantó su copa de nuevo. En serio, Carmen. Has convertido el costoso hobby de Phil en capital real. Eso es pensamiento empresarial. Carmen se sonrojó ante los elogios, y su confianza creció visiblemente. Honestamente, fue más fácil de lo que imaginaba. El comprador, Víctor, fue muy directo. No hizo preguntas innecesarias sobre especificaciones técnicas o documentación adicional. Víctor. Ella había mencionado el nombre del comprador. El agente Torres había pedido específicamente cualquier información sobre cómo Carmen había contactado con Víctor Kozlov. Ahora ella estaba proporcionando voluntariamente detalles sobre el proceso de venta. Víctor parecía entender perfectamente el valor del equipo a bordo, continuó Carmen, con voz llena de satisfacción. Mencionó que tenía experiencia con embarcaciones similares, especialmente con los sistemas de comunicación. Roberto asintió con sabiduría. Los compradores experimentados reconocen la calidad cuando la ven. Es mucho mejor que tratar con aficionados que no entienden de tecnología. La ironía era dolorosa. Víctor Kozlov realmente entendía la tecnología, entendía su valor militar y su potencial de reventa a gobiernos hostiles. Carmen había vendido secretos nacionales a un experto en espionaje industrial, creyendo haber encontrado a un comprador experimentado. Isabella sirvió más vino, y su voz adoptó un tono conspirativo. Carmen, cuéntanos cómo conseguiste acceso a todos los documentos necesarios. Phil siempre ha sido muy cuidadoso con sus papeles. Carmen se rió, y el sonido resonó en el comedor como una confesión involuntaria. 3 meses de cuidadosa observación. Me di cuenta de que siempre usaba nuestra fecha de boda como contraseña para todo,
17 de mayo de 2016. Acceso a la caja fuerte, archivos digitales, incluso sus cuentas de trabajo. Se me revolvió el estómago. Si Carmen había accedido a mis archivos de trabajo, potencialmente tenía acceso a información clasificada mucho más allá de mi yate. Documentos sobre operaciones de patrullaje, protocolos de interceptación, incluso especificaciones de otros equipos experimentales. ¿Documentos de trabajo?, pregunté, manteniendo mi voz neutra a pesar de la creciente alarma. Oh, sí, Carmen hizo un gesto de desprecio. Esos informes técnicos incomprensibles que siempre traías a casa. A algunas personas les podría interesar saber exactamente qué tipo de trabajo haces para el gobierno. La velada amenaza quedó clara para todos los presentes en la mesa. Carmen no solo había vendido mi yate, sino que había documentado mi trabajo clasificado y estaba insinuando que poseía información que podría comprometer operaciones federales. Diego se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes de curiosidad maliciosa. Espera, ¿Carmen tiene acceso a los archivos secretos de Phil? Eso es como tener acceso a los entresijos del gobierno. No son archivos secretos, respondí rápidamente, pero Carmen me interrumpió con una risa. Phil siempre minimiza su importancia, pero algunos de esos documentos tienen clasificaciones interesantes. Confidencial, restringido, algunas cosas incluso más serias. Hizo una pausa dramática. Información por la que ciertas personas pagarían mucho por ver. Si te interesan las historias sobre justicia y las consecuencias de las acciones imprudentes, suscríbete al canal, porque Carmen estaba a punto de descubrir que cierta información tiene un precio mucho más alto de lo que ella imaginaba. Roberto aplaudió lentamente. Carmen, estás revelando un talento para la inteligencia que nunca sospechamos. Acceso a información valiosa, capacidad de evaluación, habilidades de negociación. Quizás deberíamos hablar sobre oportunidades de inversión más diversificadas. La sugerencia de Roberto hizo saltar las alarmas en mi mente. La familia Martínez no solo estaba celebrando la venta de mi yate, sino que estaba discutiendo la expansión de sus operaciones criminales utilizando información clasificada que Carmen había robado. Isabella asintió con entusiasmo. Exactamente. Con acceso a este tipo de información privilegiada, podríamos identificar oportunidades de inversión antes de que se hicieran públicas. Carmen sonrió, claramente seducida por la idea de convertirse en el centro de las operaciones financieras familiares. Sabéis, siempre he pensado que Phil subestimaba el valor comercial de la información que maneja. El agente Torres había pedido 45 minutos para posicionar completamente a los equipos. Quedaban ahora 15 minutos, y Carmen estaba confesando no solo la venta ilegal de propiedad militar, sino también planes para comercializar información clasificada de seguridad nacional. Mi teléfono vibró discretamente. Mensaje de Torres. Hemos obtenido una orden federal de registro y confiscación. Kozlov ha sido detenido cuando intentaba cargar el barco en un carguero ruso. Se ha recuperado el equipo militar. Espera señal para actuar. Víctor Kozlov había sido arrestado. Mi yate y sus sistemas clasificados estaban a salvo. Pero Carmen y la familia Martínez seguían celebrando lo que consideraban el primer paso en una lucrativa carrera vendiendo secretos estadounidenses. Diego levantó su copa una vez más. Un brindis por Carmen, por abrirnos los ojos a oportunidades que estaban justo delante de nosotros. ¿Quién diría que la respuesta a nuestros problemas financieros estaba en el propio Phil? Isabella se rió musicalmente. A veces, la solución más obvia es la última que consideramos. Carmen vio potencial donde nosotros solo veíamos gastos. Roberto adoptó su tono profesoral habitual. Este es un ejemplo perfecto de pensamiento emprendedor aplicado. Identificar activos infrautilizados, encontrar mercados adecuados, ejecutar transacciones eficientes. Carmen estaba radiante con los elogios, completamente inconsciente de que cada palabra de aprobación familiar se convertiría en prueba en un tribunal federal. Su transformación de esposa frustrada a criminal célebre estaba siendo documentada en tiempo real por agentes federales a través de dispositivos de escucha que registraban cada confesión. Lo mejor de todo, añadió Carmen, con voz cargada de genuina satisfacción, es que esto es solo el principio. Phil tiene acceso a mucha más información valiosa. Y ahora que he establecido contacto con compradores serios. No terminó la frase, pero la implicación era clara. Carmen planeaba expandir las operaciones, vendiendo más información clasificada a compradores serios, como Víctor Kozlov. El sonido lejano de vehículos acercándose interrumpió mis pensamientos. A través de las ventanas,
vi las primeras luces discretas de una flota federal posicionándose silenciosamente alrededor de la propiedad de los Martínez. Carmen seguía hablando, completamente ajena al hecho de que su carrera como espía había durado exactamente 43 minutos, el tiempo transcurrido entre su primera confesión y la llegada de la justicia federal a la puerta. La primera señal de que algo iba mal fue el repentino silencio de los grillos en el jardín de los Martínez. Carmen dejó de hablar a mitad de la frase, entrecerrando los ojos mientras procesaba el sonido de las puertas de los coches cerrándose simultáneamente en la silenciosa calle de Beverly Hills. «Qué raro», murmuró Roberto, levantándose de la mesa. «No esperamos a nadie más esta noche». A través de las cortinas de lino, 5 siluetas oscuras caminaban por la entrada circular en formación táctica. Sus trajes a medida no lograban disimular por completo los chalecos antibalas ni los equipos de comunicación discretamente colocados. La agente Rebecca Torres lideraba el grupo, su postura irradiaba la tranquila autoridad de alguien que había llevado a cabo cientos de operaciones similares. Detrás de ella, 4 agentes especializados en delitos federales se posicionaron estratégicamente, bloqueando todas las vías de escape de la propiedad. Carmen se levantó bruscamente, tirando su copa de vino, que se rompió contra el mármol italiano del suelo. «Phil, ¿quiénes son esas personas? ¿Por qué vienen hacia nosotros?» Su voz tenía un tono de pánico que nunca antes había escuchado. Durante 8 años de matrimonio, Carmen siempre había mantenido un control absoluto sobre las situaciones sociales. Verla desestabilizada por algo que no podía manipular o seducir fue casi tan satisfactorio como había imaginado. «No lo sé», mentí suavemente, manteniendo mi expresión neutra mientras mi corazón se aceleraba por la anticipación. «Quizás sean vecinos que están comprobando alguna emergencia». Isabella corrió hacia la ventana, con las manos temblorosas mientras sujetaba las cortinas. «Roberto, están usando equipos que parecen militares. Y hay más coches llegando a la calle». Diego intentó salir por la puerta trasera, pero se detuvo cuando vio a 2 agentes adicionales posicionados en el jardín trasero, sus siluetas claramente visibles contra las luces del jardín. «Que nadie salga», declaró Roberto, con la voz adquiriendo el tono autoritario que utilizaba para controlar las situaciones familiares. Pero, por primera vez, su autoridad sonaba hueca, impotente frente a fuerzas que escapaban a su influencia. El timbre sonó una vez. Luego 2. Luego 3 veces largas y deliberadas que resonaron por toda la casa como una cuenta atrás inevitable. Carmen se volvió hacia mí, con los ojos salvajes y una comprensión cada vez mayor. «Phil, ¿esto tiene que ver con el barco? ¿Has hecho algo?» «Yo». Levanté las cejas con inocencia fingida. «Carmen, vendiste mi propiedad sin mi autorización. Si hay problemas legales, imagino que son consecuencia de tus acciones, no de las mías». El agente Torres volvió a tocar el timbre, esta vez acompañado de golpes firmes en la puerta de roble que Roberto había importado de España. El sonido resonó por toda la casa como el martillo de un juez anunciando un veredicto. «Policía Federal. Abran la puerta, por favor». Las palabras transformaron el elegante comedor en una escena del crimen. Roberto se quedó paralizado, Isabella comenzó a hiperventilar y Diego intentó discretamente borrar algo de su teléfono antes de darse cuenta de que no había escapatoria. Pero fue Carmen quien tuvo la reacción más reveladora. En lugar de sorpresa o confusión, su rostro mostró reconocimiento, el tipo de reconocimiento que proviene de saber exactamente por qué las autoridades federales habían aparecido en su puerta. «Carmen», la llamé suavemente, observando cómo palidecía su rostro. «Pareces conocer a estos agentes. ¿Has tratado con la Policía Federal antes?» Ella me ignoró y corrió hacia el maletín de cuero donde había organizado los documentos de la venta. Sus manos temblaban mientras hojeaba los papeles, buscando algo específico con desesperada urgencia. La agente Torres volvió a llamar a la puerta, con una voz que transmitía una autoridad incuestionable. «Tenemos una orden federal de registro y confiscación. La puerta se abrirá de una forma u otra». Roberto finalmente se movió, caminando lentamente hacia la entrada como un condenado que marcha hacia el patíbulo. Su habitual confianza se había evaporado por completo, sustituida por el terror genuino de alguien que se da cuenta de que está completamente fuera de control. Cuando se abrió la puerta, la agente Torres entró con precisión militar, seguida por su equipo. Examinó rápidamente el comedor, catalogando cada rostro, cada documento esparcido sobre la mesa, cada indicio de la celebración interrumpida. «Buenas noches. Soy la agente Rebecca Torres, de la División de Delitos Marítimos del Departamento de Seguridad Nacional». Mostró su identificación a Roberto,
quien la examinó con la expresión de quien lee su propia sentencia de muerte. Estamos investigando la transferencia no autorizada de propiedad militar clasificada. Concretamente, una embarcación Azimut Atlantis de 42 pies equipada con sistemas de navegación y comunicación restringidos. Carmen dejó escapar un gemido audible. La carpeta de cuero se le resbaló de las manos, esparciendo documentos falsificados por el suelo de mármol como una confesión involuntaria. S.R.A. Carmen Harrison, continuó la agente Torres, con la mirada fija en mi esposa. Está detenida por fraude electrónico, falsificación y conspiración para cometer espionaje. La palabra espionaje golpeó la sala como una bomba de concusión. Isabella gritó, Diego intentó correr, pero fue inmediatamente detenido por 2 agentes, y Roberto simplemente se derrumbó en una silla, murmurando algo sobre abogados. Pero Carmen permaneció extrañamente tranquila, como si finalmente aceptara algo que había temido durante semanas. El comprador, Víctor Kozlov, fue arrestado hace 2 horas cuando intentaba transportar equipo militar estadounidense a un carguero ruso, explicó el agente Torres, sacando las esposas con mano experta. Ha proporcionado información detallada sobre cómo fue contactado e instruido para la adquisición. Carmen me miró por última vez, y en esa mirada vi no solo miedo, sino algo mucho peor, la comprensión de que yo lo había sabido todo el tiempo. Que cada palabra que había dicho durante la cena había sido cuidadosamente documentada. Que su orgullosa confesión se había convertido en evidencia federal. Phil, susurró, mientras el agente Torres la esposaba. Lo sabías, ¿verdad? Dejaste que sucediera a propósito. Mantuve mi expresión neutra, pero por dentro sentí una satisfacción que había esperado 8 largos años para experimentar. Carmen, vendiste propiedad del gobierno federal a un espía ruso. Las consecuencias de eso nunca fueron mi responsabilidad. Mientras la llevaban hacia la puerta, el agente Torres se acercó a mí. S.R. Harrison, necesitaremos su declaración formal mañana. Y tendremos algunas preguntas sobre cómo su esposa obtuvo acceso a información clasificada. Asentí respetuosamente. Estaré completamente disponible para cooperar con la investigación, agente Torres. Cuando las puertas se cerraron detrás de los agentes federales, dejando solo a los Martínez aturdidos en el comedor destrozado, me di cuenta de que la verdadera justicia no siempre proviene de una venganza elaborada. A veces, es simplemente una cuestión de dejar que las personas que cometen delitos federales enfrenten las consecuencias naturales de sus decisiones. Pero mientras Roberto lloraba por los abogados e Isabella llamaba frenéticamente a sus contactos políticos, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo había desarrollado Carmen exactamente sus conexiones con una red de espionaje rusa? La respuesta a esa pregunta convertiría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio de 8 años en algo mucho más oscuro y complejo que una simple traición conyugal. 6 meses después, me senté en el banco de madera del Tribunal Federal mientras la jueza Patricia Thornton leía la sentencia final. Carmen permanecía de pie frente a la mesa de la defensa, vestida con el uniforme naranja de la prisión que se había convertido en su atuendo habitual desde su detención. Señora Carmen Harrison, la voz de la jueza resonó en la sala silenciosa, por la venta no autorizada de propiedad militar clasificada a agentes extranjeros, conspiración para cometer espionaje y múltiples cargos de fraude electrónico, este tribunal la condena a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. El martillo cayó con un sonido que resonó en mi alma como el cierre definitivo de un capítulo que había durado 8 años. Carmen no lloró. No protestó. Solo asintió con la resignación de alguien que finalmente había comprendido la magnitud de sus decisiones. La investigación federal había revelado algo mucho más siniestro que una esposa vengativa vendiendo las propiedades de su marido. Carmen había sido reclutada por la red de Víctor Kozlov 18 meses antes, durante un evento benéfico en el que conoció a inversores internacionales interesados en oportunidades exclusivas en Estados Unidos. Lo que había comenzado como conversaciones casuales sobre mi trabajo en el DHS había evolucionado hasta convertirse en una transferencia sistemática de información clasificada. Carmen recibía $5,000 al mes por fotografiar documentos que yo llevaba a casa, informar de mis horarios de viaje e identificar vulnerabilidades en los protocolos de seguridad marítima. Roberto Martínez fue condenado a 8 años por lavado de dinero y conspiración. Las investigaciones bancarias revelaron que había ayudado a canalizar pagos rusos a través de sus empresas de importación, disfrazando pagos de espionaje como transacciones comerciales legítimas. Isabella recibió 5 años por obstrucción a la justicia después de que se descubrieran mensajes borrados en los que aconsejaba a Carmen sobre cómo destruir pruebas. Diego, sorprendentemente,
Cooperó plenamente con los investigadores federales y solo recibió libertad condicional y servicios comunitarios. Sin embargo, la transformación más dramática ocurrió dentro de mí. Durante los primeros meses después de los arrestos, luché con sentimientos encontrados sobre mi papel en los acontecimientos. Una parte de mí se preguntaba si podría haber intervenido antes, si debería haber confrontado a Carmen por sus actividades sospechosas en lugar de permitir que las autoridades federales construyeran su caso. La agente Rebecca Torres me ayudó a procesar estas cuestiones durante múltiples sesiones de interrogatorio. Phil, me dijo durante nuestro último encuentro, tú no causaste esta situación. Simplemente tenías la formación suficiente para reconocer las señales de alerta y la sensatez necesaria para dejar que los profesionales se ocuparan de ello adecuadamente. El Departamento de Seguridad Nacional me ofreció un ascenso a especialista senior en seguridad marítima, con mayor autorización de seguridad y responsabilidad sobre las operaciones de la costa oeste. Mi trabajo ahora consiste en formar a otros especialistas sobre cómo identificar posibles violaciones de la seguridad en entornos domésticos. Irónicamente, mi experiencia personal con el espionaje conyugal me ha convertido en un experto en reconocer patrones similares. Desarrollé protocolos que ayudaron a identificar otros 6 casos en los que familiares de contratistas con autorización estaban siendo vigilados por servicios de inteligencia extranjeros. Vendí nuestra casa en Beverly Hills y me mudé a una propiedad costera en Monterey, donde puedo ver el Océano Pacífico desde la ventana de mi cocina. Es un recordatorio diario de que los océanos conectan países, pero también sirven como barreras que protegen a aquellos dispuestos a defender lo que importa. Mi nuevo yate, una Sea-Doo de sustitución que compré con el dinero del seguro, está equipado con sistemas de seguridad aún más sofisticados. Pero esta vez, solo yo tengo acceso a los códigos. Y las únicas personas que suben a bordo son colegas federales que comparten mi compromiso con la protección de los intereses estadounidenses. Vi a Carmen por última vez 3 meses antes de su traslado a una prisión federal en Oregón. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida no solo por la ropa de la prisión, sino por algo más profundo, la pérdida de la confianza artificial que la había sostenido a lo largo de años de engaño. Phil, dijo a través del cristal antibalas, lo sabías todo el tiempo, ¿verdad? Me dejaste continuar hasta que las autoridades federales tuvieran pruebas suficientes. Mantuve mi expresión neutra. Carmen, tú tomaste decisiones. Yo simplemente informé de actividades sospechosas a las autoridades competentes. Las consecuencias fueron el resultado de tus propias acciones. Ella asintió lentamente, comprendiendo por fin que mi aparente pasividad durante esos últimos meses no había sido debilidad o ignorancia, sino un cuidadoso registro de sus delitos. Podrías haberme detenido, susurró. Podrías haberme avisado. Podría haberlo hecho, admití. Pero entonces habrías encontrado formas más discretas de seguir traicionando a tu país. ¿Y cuántos secretos estadounidenses más habrías vendido antes de que te capturaran? Fue nuestra última conversación. No por ira o venganza, sino porque ya no había nada más que discutir. 8 años de matrimonio habían resultado ser un elaborado engaño, y cualquier nostalgia que pudiera haber sentido se vio eclipsada por la responsabilidad con la seguridad nacional. La ironía no pasó desapercibida. La mujer que había pasado años criticando mi trabajo por paranoico y exagerado, había demostrado exactamente por qué es necesaria esa vigilancia. Su desprecio casual por los protocolos de seguridad la había convertido en el blanco perfecto para la explotación extranjera. 2 años después de que todo terminara, recibo ocasionalmente noticias sobre el progreso de Carmen en la prisión federal. Está inscrita en programas educativos, aparentemente aprendiendo contabilidad, una habilidad que puede ayudarla a encontrar un trabajo legítimo cuando finalmente sea liberada. Roberto murió de un ataque al corazón 6 meses después de comenzar su condena. Isabella fue puesta en libertad anticipadamente por buen comportamiento, pero lo perdió todo, su casa, su negocio, su posición social. Ahora trabaja como cajera en un supermercado, una caída dramática de socialité de Beverly Hills a trabajadora con salario mínimo. Diego, sorprendentemente, prosperó después de cooperar con las autoridades. Inició un negocio legítimo de consultoría tecnológica y de vez en cuando, envía tarjetas de Navidad expresando su gratitud por haber sido obligado por el proceso federal a reevaluar sus elecciones de vida. Pero la lección más importante de toda esta experiencia no fue sobre la justicia legal o las consecuencias federales. Fue sobre reconocer que, a veces, las mayores traiciones provienen de aquellos más cercanos a nosotros, disfrazadas de fricciones matrimoniales cotidianas. El desprecio de Carmen por mi trabajo, su crítica constante a las medidas de seguridad,
su curiosidad casual por los proyectos clasificados. Todas eran señales de alerta que debería haber abordado directamente en lugar de esperar que la terapia matrimonial resolviera los problemas subyacentes. La formación en seguridad profesional enseña que las amenazas internas suelen ser familiares o allegados que obtienen acceso a través de relaciones de confianza. Vivir esta experiencia en primera persona me proporcionó conocimientos que no se pueden obtener a través de libros de texto o estudios de casos. Ahora, cuando formo a otros contratistas autorizados sobre cómo reconocer posibles violaciones de la seguridad, comparto los elementos pertinentes de esta historia. No para avergonzar a Carmen o a mí mismo, sino para ilustrar que las operaciones de espionaje se centran en las vulnerabilidades emocionales, no solo en las financieras. El mensaje principal que siempre destaco es que proteger la seguridad nacional requiere más que seguir los protocolos en el trabajo. Requiere vigilancia en las relaciones personales, conciencia de las señales de alerta en las dinámicas familiares y disposición para informar de comportamientos sospechosos, incluso cuando se trata de personas que queremos. Carmen intentó destruirme traicionando todo lo que yo había trabajado para proteger. En cambio, sin darse cuenta, me proporcionó una perspectiva y una experiencia que me hicieron mejor en mi trabajo y más eficaz en la protección de los intereses estadounidenses. La última vez que lo comprobé, Víctor Kozlov estaba cumpliendo 25 años en una prisión federal de máxima seguridad. Su red de espionaje fue completamente desmantelada, lo que salvó potencialmente millones en tecnología robada y evitó que quién sabe cuántos secretos operativos estadounidenses llegaran a gobiernos hostiles. Si historias como esta, sobre cómo la justicia acaba encontrando a quienes traicionan la confianza, te resuenan, no olvides suscribirte al canal. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando aquellos más cercanos a nosotros intentan enterrarla bajo capas de engaño y manipulación. Hoy, de pie en mi terraza en Monterrey, observando las olas romper contra las rocas que han permanecido firmes durante milenios, comprendo que algunos cimientos son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tormenta. Carmen pensó que podría minar todo lo que había construido, tanto profesional como personalmente. En cambio, solo reveló que cimientos eran verdaderamente inquebrantables, no mi matrimonio, ni mis conexiones sociales, sino mi compromiso de proteger algo más grande que yo mismo. Al final, eso demostró ser una base que podía soportar cualquier ataque.